Bueno, continuando con el tema de lesiones en accidentes de tránsito o hechos de tránsito, como así los hemos denominado, vamos a hablar de los vuelcos. Los vuelcos son accidentes que involucran, obviamente, a los automóviles, donde estos pueden girar ya sea sobre su eje longitudinal, y eso se llamará vuelco en campana, o sobre su eje lateral. A ese tipo de vuelco se llama vuelco en tonel. Ahora, en accidentología lo que se hace es estudiar cuántas veces ha girado, ya sea sobre su eje longitudinal, como les decía, o sobre su eje lateral, la movilidad, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de vuelco de un cuarto cuando de estar mejor dicho, apoyado sobre las ruedas el automóvil, vuelca sobre una de las partes laterales, sea derecha o izquierda. Ahí inicia, digamos, el vuelco. Eso se llama de un cuarto, vuelco de un cuarto. Si aparece la movilidad sobre su techo, eso llamamos vuelco de 2/4. Si aparece sobre el lado lateral contrario al donde empezó el vuelco, 3/4. Y cuando vuelve a la posición inicial, que era estar apoyado sobre sus llantas, se ha girado, se ha hecho un giro completo, por lo tanto, se ha producido un vuelco de 4/4 o, como les digo, giro completo. Vuelvo a repetir, puede ser sobre su eje longitudinal, o sea, el eje longitudinal es el largo del automóvil, o el eje transversal es de lado a lado lo que tiene, digamos, el ancho del automóvil. Entonces, el automóvil puede girar así, de la parte delantera, ¿verdad?, hacia la parte trasera y así sucesivamente, o de la parte lateral derecha a la izquierda y así sucesivamente, o al revés, ¿no? Esos son los vuelcos en sí. Obviamente que un vuelco es un accidente que se produce después de que la movilidad, por ejemplo, despista o derrapa o pierde la pista, como les he dicho en el caso de, no sé, de resbalarse sobre el suelo o el camino que está escarchado, mojado, a veces con la lluvia, o cuando le cae, imagínense en un camino carretero, a veces le cae hay un derrumbe o algo así, entonces se puede producir que pierda la pista, la movilidad, se vuelque, se embarranque, o sea, haya como una sucesión, digamos, de accidentes de tránsito, de los diferentes accidentes de tránsito que conocemos. ¿Qué pasa con los ocupantes de un automóvil cuando éste no está sujetado? Puede pasar lo que se ve en el gráfico. El individuo va golpeando diferentes partes de su cuerpo, a su vez con las diferentes partes internas, obviamente, del automóvil, ¿no? Si esa parte, no se olviden que las movilidades actuales inclusive llevan, hay para evitar justamente lesiones, digamos, en los ocupantes, están como amortiguadas las partes internas, ¿no? Pero puede igual, de todas formas, de tanto giro que se da dentro de la movilidad, vean cómo el cuerpo también gira en torno a lo que se está produciendo en la movilidad mismo, y a su vez este cuerpo va chocando, como les decía, con las diferentes estructuras duras o blandas que tenga la movilidad, ¿no? Si está sujetado con el cinturón de seguridad, esto disminuye, ¿no? Porque justamente el cinturón de seguridad tiene ese fin, ¿no? De mantener quieta a la persona apoyada contra o en el asiento en el que se encuentra. Ahí tienen otro accidente de tránsito, a veces los vuelcos, las colisiones, en este caso estamos hablando de vuelcos, pero pueden ser realmente extremas, ¿no? ¿Qué otros tipos de accidentes pueden existir? Existen la caída de pasajeros, generalmente es el pasajero el que, a veces son niños estos pasajeros o personas imprudentes que a veces se suben cuando la movilidad está todavía en movimiento, a veces porque tratan de alcanzarla, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, alcanzar el micro, el colectivo, como llamamos. Entonces, al resbalar o al pasar algo que no se ha podido sujetar, algo el sujeto puede caer y, si se fijan aquí, la persona no va a ser atropellada por la movilidad, ni la movilidad se está volcando, ni nada por el estilo, ni está chocando. La persona se cae y se produce justamente la muerte a veces por una lesión grave que se dé en esta persona, ¿no? Otro tipo de accidente de tránsito que se puede dar es el incendio, ¿no? A veces por falta de mantenimiento, porque justamente es negligente, digamos, la persona que conduce la movilidad, cuando se trata de movilidades que usan gas licuado,
el gas que se pone a las movilidades, por ejemplo, puede fácilmente combustionar si está en mal estado el sistema que tiene para la conexión, ¿no?, del gas en la movilidad. Entonces se puede producir el incendio, obviamente, con graves consecuencias para el ocupante si es que éste estuviera y no ha logrado salir de la movilidad antes de que ésta se incendie. Y aquí se va a hablar de un accidente de tránsito, pero con incendio, y la muerte se va a producir por la carbonización, como les digo, si la persona no lograra salir, o por la intoxicación como monóxido de carbono, previamente, inclusive antes de la carbonización, como en algún momento ya hemos hablado. ¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito? Hay 3 causas importantísimas: el factor humano, el vehículo o movilidad involucrada y el camino, ¿no? De estos 3 factores, el más importante es el factor humano. El factor humano, por si acaso, involucra no solamente al conductor de la movilidad, involucra también al peatón e involucra a los pasajeros, que estos pueden tener una conducta, al igual que el conductor, negligente, imprudente, tal cual vemos en estas fotografías. En este caso son peatones, vean que están cruzando sobre una carretera donde no hay señalización de cruce para peatones. Lo mismo en el caso de esta señora que está cruzando, está cambiando inclusive digamos, de vía. Inclusive, vean, hay una valla que detiene el paso, digamos, de las personas, pero igualito ya se está cambiando está pasando un lugar que es exclusivo para movilidades. En el caso del camino, el mal estado justamente de las calles, el mal estado de las carreteras puede provocar el accidente de tránsito. Y tenemos en el caso de los automóviles justamente el mal estado, la falta de mantenimiento por parte de los propietarios o del propietario. En el caso de las flotas, por decirles algo, los accidentes, ¿sabes por qué ocurren? El factor humano sumado a un factor propio de la movilidad, ¿no? Digamos, no se ha hecho un mantenimiento, el chofer que se queja en cuanto a una situación de que, no sé, los frenos están mal, le obligan a este chofer a hacer turnos bastante, digamos, duros, pesados en cuanto a lo que es recorrer distancias largas sin tener un chofer de relevo y así, ¿no? Entonces, a veces se suman estos factores, porque puede haber una imprudencia por parte de la persona que está conduciendo. El vehículo puede estar en mal estado, tiene falta de mantenimiento. Y si se suma un camino malo, entonces imagínense cuán grave podría ser ese accidente que se va a producir. Ahí tenemos el factor humano con un conductor que está cansado, ¿no? A veces en el factor humano, en este caso en el conductor, existen factores a su vez de orden natural y otros de orden patológico. En el caso digamos, de factores de orden natural está justamente el cansancio, la fatiga, ¿sí? El hecho de que presente alguna enfermedad, el hecho de que esté medicado, por decirles, entonces, por alguna enfermedad previa que tengan, ¿no? Entonces le han dado, no sé, por decirles algo, medicamentos que producen somnolencia y está como efecto colateral la somnolencia. El médico no le ha recomendado a este paciente, le dice, cuidado, conduzca, porque inclusive la prescripción del medicamento, ¿no? A veces no en la receta, sino en las indicaciones del medicamento va indicado, inclusive por la casa farmacéutica, que no se debe realizar actividades que requieran mucha atención. La conducción es una actividad de mucha atención. Entonces, si a esta persona, su médico que le ha dado un medicamento que tiene como efecto colateral producir somnolencia, imagínense si se pone a conducir. Está recibiendo una medicación por una enfermedad que tiene. Entonces, conduciendo en carretera, imagínense el desastre que podría provocar, ¿no? Y se suma, obviamente, la imprudencia del conductor, como se ve en la fotografía, el hecho de estar realizando otras actividades, como estar visualizando su celular, mandando inclusive mensajes, estar bebiendo café y a su vez estar oyendo quizás música, ¿verdad? Entonces, imagínense si estoy indicando que la conducción es una actividad que requiere muchísima atención, que tanto la visibilidad que uno tiene, o sea, que el sentido de la vista esté atento, que tengamos igualmente el oído atento, y esta persona está distraída en todo sentido, imagínense el accidente que se puede provocar. La imprudencia de las personas, y no se olviden que del factor humano he indicado que no es solamente el hecho de que es el conductor el responsable, en este caso la señora, tal cual, llevando imprudentemente a 4 niños, 2 detrás de su espalda y 2 delante de ella. Imagínense si esta moto es apenas topeteada por la movilidad.
Las personas que están en motocicleta siempre se llevan la peor parte en los accidentes de tránsito, porque al no tener un elemento que evite que sean proyectadas, estas personas van y se dan contra el piso, ¿no? Contra el suelo. Luego ahí están los factores de orden natural, la fatiga, el sueño, y a veces ocurre, ¿no? Que cuando se hace alcoholemia al conductor, porque frente a los accidentes de tránsito puede existir la sospecha de que el conductor estaba ebrio, que en nuestro medio es muy frecuente esta situación, ¿no? Gente bastante imprudente que agarra la movilidad, los jóvenes que hacen las famosas picadas, y así, ¿no? Entonces, en el caso de este conductor que se ha dormido al volante ya provoca el accidente de tránsito con a veces saldos fatales de muchas personas fallecidas, ¿no? Aquí está el policía haciéndole test de alcoholemia a varios conductores, un accidente de tránsito. En los accidentes de tránsito sí o sí hay que verificar que el conductor no esté, mejor dicho, en estado de ebriedad, ¿no? Porque obviamente habrá estados dentro de lo que es la evolución normal de la intoxicación con alcohol, donde las personas todavía pueden conducir y otros estados ya más profundos, digamos, un tercer, cuarto periodo clínico de la ebriedad, donde prácticamente la conducción es imposible, porque a veces también se quiere achacar a una persona que estaba ebria como que la que ha conducido, ¿no? Para evitar la responsabilidad penal civil que surge en el sentido de aquel conductor que justamente por haber bebido ha provocado un accidente a veces con consecuencias fatales. Ahí está la utilización, digamos, la intoxicación, ¿no? Que se llama ebriedad, la ebriedad, que es la intoxicación aguda con alcohol, y el conducir asociada muchas veces a este tipo de situaciones, como les digo, muy extremas y muy duras. El vehículo, de esos factores que inciden en la producción de los accidentes, justamente la falta de mantenimiento y el hecho mismo de que la movilidad, mejor dicho, el automóvil al entrar en movimiento, se convierte, como alguien decía, en un arma mortal, ¿no? Porque basta con la masa que tiene, o sea, el mismo hecho del tamaño que pueda tener una movilidad, la velocidad con la que esté caminando esa movilidad, el tipo de ruedas, la conformación que tiene, porque no es lo mismo que a uno le atropelle por ejemplo, en un accidente de atropello, que le atropelle una movilidad que se llaman los de bajo tonelaje, que a que le atropelle un camión, ¿verdad? Entonces, eh, estos factores van a tener mucho que ver con digamos, con la magnitud inclusive de las lesiones. Bueno, volviendo al hecho del mantenimiento de las movilidades, ¿no? El hecho de que estén desgastadas, porque las llantas, si se fijan, como en este caso, tienen como unas figuras, ¿no? Que les permiten cierto agarre en el momento del frenado, como se llama. Pero si la llanta está lucia, se ha desgastado de tanto uso de la llanta, obviamente que por más que el freno esté bien y si la llanta es la lisa, probablemente ese frenado no sea el apropiado en el momento de querer evitar, digamos, el impacto contra la movilidad que está delante o evitar el impacto contra una persona y así. El otro elemento que habíamos indicado como un factor muy importante dentro de la producción de los accidentes es el camino, ¿no? Y en el camino, a su vez, podemos tener un trazado defectuoso, a veces no está completamente acabado el camino, ¿no? Estos caminos que se llaman como secundarios, podríamos decir, porque una carretera puede existir, puede ser muy buena, puede estar muy bien hecha, muy bien construida, ¿no? Cuando las cosas se han hecho bien, pero a veces se han hecho caminos improvisados, de tierra, por decirles algo, y por lo tanto no es, digamos, lo más adecuado ir por ese camino. La escasa iluminación en el mismo, lo que pasa en las carreteras. Al inicio, cuando se hizo la carretera, esta que es, por ejemplo, ir hacia Oruro, Potosí, Sucre, Potosí, Oruro, por lo que se llama, ¿cómo le llaman esto? La diagonal Jaime Paz, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, pero bueno, en definitiva es como un camino alterno que se tiene para ir hacia Oruro, ¿no? Entonces, yo que he ido por ese camino les puedo decir que no hace mucho, bueno, todavía no sé, en este año no creo que hayan hecho mucho, pero hasta el año pasado, cuando todavía viajaba a Oruro, yo veía que la iluminación, por ejemplo, no existe prácticamente.
¿no? Si bien es un camino que no tiene mucha afluencia de movilidades, o sea, no hay mucha cantidad de movilidad que estén recorriendo esa carretera, pero le falta iluminación. Entonces, lo mismo pasa con las calles en la ciudad. Hay calles que son bastante oscuras y la iluminación puede influir a la larga para que se produzca un accidente, ¿no? Imagínense en una carretera no ver que existe una curva. Entonces, la movilidad, obviamente, o el que está conduciendo, y peor si está cansado, entre comillas, se va a comer, como dicen, la curva, no se va a ir recto y se va a producir el accidente. Se va recto, se da contra la valla, se produce choque. Rompe la valla y hay un precipicio, choque, embarrancamiento y así. Pueden haber obstáculos cuando, por ejemplo, se dan derrumbes en los caminos carreteros. En Bolivia es muy frecuente en la época de lluvias, camino de los Yungas, camino a Oruro Potosí, camino hacia Santa Cruz, donde se produce, digamos, ¿cómo se llama esto? Se ablanda la tierra y estas, digamos, prácticamente se chorrea hacia el camino carretero, ¿no? Entonces, obviamente se producen obstáculos que si la persona que está conduciendo no ve, no está atenta, puede darse contra ese obstáculo, ¿no? El mal estado de conservación, o sea, puede existir una carretera que se puede ser principal, pero imagínense una carretera llena de baches, llena de, de fracturas en su trazado, ¿no? Puede haber ausencia de señalización, lo que les decía hace rato del camino, del camino alterno que se tiene hacia Potosí por Ravelo. Hablaba yo de la falta de iluminación, pero también existe una falta de señalización total. O inclusive puede existir la señalización, pero puede ser deficiente, porque ustedes saben que la señalización tiene que ir con ciertos colores, tiene que iluminarse en la noche, ¿verdad? Tiene que ser bien visualizada por el conductor y todo aquello. Entonces, esta serie de elementos que corresponden al camino, bueno, tenemos otros como los factores dependientes del clima, ¿no? Estos factores que son de orden natural, como la nieblina, nuestro medio a veces ocurre en la época justamente de invierno, pasando hacia la primavera, que amanece la ciudad de Sucre con una nieblina intensa, ¿no? En otros países es peor, donde hace más frío, la nieblina es mucho más intensa. Entonces, obviamente que la nieblina, si hablamos de ella, es un factor que podría impedir la visualización de la carretera, de lo que se tiene por delante, e impedirle, por más que buena, a veces pasa que el conductor es muy bueno, ¿no? Y está atento a la conducción, pero imagínense que se le presente una situación como encontrarse con nieblina. Se tiene que tener luces especiales en la movilidad. Si no ha previsto esta situación, imagínense, ya es una falla por parte de él, una imprudencia conducir, sabiendo que podría darse este tipo de situación de encontrarse nieblina en el camino. La nieve, lo mismo, ¿no? La nieve que prácticamente al inundar, bueno, al caer, digamos, sobre el camino carretero, en el caso por donde pasan las movilidades, podría provocar que se resbale, ¿no? Se despiste la movilidad y se produzca y se asocia a otro tipo de accidentes. Los vientos fuertes, ¿sí? Las riadas, el ablandamiento del terreno, y así podemos hablar de muchos factores de orden natural, climatológico. Aquí está la señalización en torno a lo que sería digamos, el camino carretero, o que puede existir la señalización, pero imagínense una conducta imprudente por parte del conductor, ¿no? Hace caso omiso de que, por ejemplo, se trata de una pendiente bastante inclinada como en esta señalización. Y le dan una alta velocidad, obviamente que si llega un momento en que va a encontrarse una curva, imagínense cuán difícil le va a ser girar o frenar a esta persona, ¿no? Esta señalización que indica curva contra curva. Cuando existe esa señalización, por ejemplo, la persona que está conduciendo tiene que aprender a disminuir la velocidad porque se va a encontrar dos lugares donde tiene que girar en un sentido y en el otro. Y bueno, ahí está también en las ciudades el camino, ¿no? Los baches, los huecos, el hecho de que sean acabados para poner nuevas instalaciones de gas, como ocurre en Sucre, y así. Y bueno, tenemos, y de esto yo creo que vamos a hablar el siguiente video, que son los mecanismos de producción de las lesiones. Aquí voy a dejar este tema.